Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y estar escuchando a nuestro amado amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín en este mensaje que nos ha traído en esta mañana. Yo le estaba diciendo a él que él era el predicador y yo solamente venía a saludarlos a ustedes, y ya que ustedes saben que cuando nuestro hermano Bermúdez viene, si no estamos llegando de un viaje y lo vemos por aquí, es que vamos a viajar. Así es que ya estaremos viajando en estos días, pero el domingo de resurrección, directamente desde el país en que estemos, estaremos transmitiendo hacia ustedes para que ustedes estén escuchando lo que hemos de estar predicando en el país que nos corresponde tener el domingo de resurrección. Y desde aquí se podrá transmitir para otros países en ese domingo de resurrección. Así es que hoy, domingo, es el domingo que estoy con ustedes, último domingo de esta temporada. Saldré durante la semana, pero regresaré para estar con ustedes ya por el 26 de abril, que es domingo, estaré ya con ustedes nuevamente. En esta mañana quiero leer una escritura muy importante para nosotros que dice San Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y verso 8 en adelante, cuando está hablando de los héroes de la fe. Cuando dice, pues la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y sigue ahí enumerando todas las personas que por la fe llevaron a cabo lo que correspondía para su tiempo. Por ejemplo, dice, por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamento. El artífice o arquitecto y hacedor, que es constructor, de la cual es Dios. Tenemos que Abraham esperaba una ciudad con fundamento, el cual era Dios, el artífice o diseñador o arquitecto, y también el constructor. El arquitecto. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El arquitecto de una ciudad que Abraham estaba buscando. El arquitecto también es el constructor. Ahora, tenemos nosotros que entender que esta ciudad es la ciudad de Dios. Es la que dice el apóstol San Pablo,
la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial. Ahora, un arquitecto es la persona que hace un diseño. Todavía no se ha hecho la construcción, pero primero el diseñador, el arquitecto, hace ese plano con el cual el constructor va a llevar a cabo esa obra, esa construcción. Tenemos nosotros que entender que siendo Dios el arquitecto y constructor, como arquitecto, Él diseñó desde antes de la fundación del mundo lo que Él llevaría a cabo como constructor. Así es que Dios no hace nada, no lleva a cabo nada, a menos que no sea lo que Él como arquitecto diseñó en su programa para realizar. Muchas personas piensan que las cosas ocurrieron así porque sí. Piensan que el universo surgió sin que nadie lo construyera. Pero por la Escritura sabemos que hay un arquitecto y un constructor. Y dice la Escritura, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos, el universo, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Siendo hecho lo que se ve, lo que es materia, lo que está en esta dimensión de luz, tiempo y materia, de otra dimensión que no se veía. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Todo eso estaba en el diseño, en el plano que Dios como arquitecto hizo. Y luego lo construye. Ahora encontramos en el libro o Evangelio según San Juan, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue diciendo, por Él fueron hechas todas las cosas. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Por el Verbo. En el diseño divino, Dios estando en la séptima dimensión, que es la dimensión eterna, la dimensión de la eternidad, la dimensión donde Dios siempre ha existido, ahí Él, como arquitecto, hizo un diseño. Y Él se diseñó su propio cuerpo que utilizaría para, como constructor, llevar a cabo la obra que fue diseñada por Él. Él se diseñó un cuerpo de la sexta dimensión, una dimensión más baja a la séptima dimensión. Ahí en esa dimensión sexta, ahí en ese cuerpo de la sexta dimensión, Dios comenzó su programa de constructor, su programa que como diseñador, como arquitecto, había diseñado. Y colocado Dios en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que a través de la Escritura lo encontramos
manifestándose, apareciéndole a diferentes profetas a través de ese mismo cuerpo que en algunas ocasiones fue conocido por el nombre de Melquisedec, aquel Elohim que le aparecía a los profetas en el Antiguo Testamento. Ese es el creador de los cielos y de la tierra. Es Dios colocado en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Lo primero que en la creación divina apareció fue el cuerpo teofánico de Dios. Fue lo primero que Dios creó. Y desde ahí comenzó a crear el universo. Ángeles, serafines, querubines, arcángeles, todas las cosas por Él. Por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo hecho fue hecho. Era Dios como constructor, construyéndose su cuerpo teofánico y luego desde ese cuerpo construyendo todo lo que en su diseño había programado. En ese diseño es que Dios ha estado ocupado desde que Él comenzó su obra de constructor, de creador de todas las cosas. Todo estaba en la mente de Dios, el divino arquitecto. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nadie podía ver los pensamientos divinos, el diseño divino que Él tenía en su mente como divino arquitecto. Y aún ya estando en la sexta dimensión, nadie puede ver ese diseño a menos que Él le permita ver ese diseño. Por esa causa, Dios, sabiendo que en el diseño que Él hizo como arquitecto divino estaba la creación del ser humano, Él entonces, luego de crear los cielos y la tierra y todas las cosas que sobre la tierra están, creó al hombre. El hombre no es como algunas personas piensan que desciende del mono. Piensan así porque ven que la vida aquí en la tierra comienza en una forma progresiva, sigue en una forma progresiva hasta que llega al hombre, que es lo más perfecto de la creación de Dios. El hombre viene, no surge aquí en la tierra, sino que viene de otro mundo, del mundo de Dios, del mundo en donde Dios ha habitado por toda la eternidad, de la séptima dimensión. Dios trajo al primer hombre, Adán, de la sexta dimensión, siendo un atributo divino, y lo pasó a la sexta dimensión.
en donde ya Dios tenía su cuerpo teofánico, y allí le creó un cuerpo teofánico a Adán. Y luego de pasar una cantidad de tiempo el cual no podemos medir con años o siglos o milenios, porque no sabemos cuántos miles de años o millones de años pasaron desde que Dios creó el cuerpo teofánico de Adán y lo colocó allí en la sexta dimensión, hasta que le colocó en este planeta Tierra un cuerpo material, un cuerpo físico, en el cual luego lo colocó. Del polvo de la tierra Dios le creó a Adán un cuerpo de esta dimensión terrenal, sujeto a la primera, segunda y tercera dimensión, que son luz, tiempo y materia. Luego que el hombre está aquí, Dios luego continuó su programa. No halló ayuda idónea para el hombre, y del mismo hombre tomó de su costado para formarle una compañera. Así comenzó la raza humana aquí en la tierra. Pero ya el hombre venía de otro mundo. Hoy en día se habla de extraterrestres, y el ser humano no sabe que la raza humana es extraterrestre, porque no saben de dónde han venido, dónde están y para dónde van. Es necesario que entendamos el diseño del divino arquitecto y comprendamos la obra del constructor, que es el mismo arquitecto, el cual ha estado construyendo de acuerdo al diseño que él tiene. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo más que se parece a Dios es el hombre, el ser humano. Esa imagen y semejanza se perdió en la caída del huerto del Edén. Pero Dios sigue adelante con el programa que Él diseñó como arquitecto. Y en su programa está que sus hijos, que vienen de la séptima dimensión, obtengan la imagen y semejanza divina que la raza humana perdió allá en la caída. La perdió, y desde la caída el ser humano, los hijos de Dios, aunque vienen de la séptima dimensión, no han podido pasar más por la sexta dimensión para obtener el cuerpo teofánico y luego nacer en esta tierra. Han llegado a esta tierra en estos cuerpos terrenales que poseemos, sin antes pasar por la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, para obtener el cuerpo teofánico, como Dios obtuvo su cuerpo teofánico y Adán también. Por esa causa, el hombre nace en esta tierra y tiene que morir, porque no pasó por la sexta dimensión, en donde se obtiene el cuerpo teofánico para vivir eternamente al nacer en esta tierra. Por eso
En una ocasión, cuando vino Nicodemo a Jesús de noche, el cual estaba interesado en el reino de Dios, Jesús le dice, cuando Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Jesús le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, tú siendo el maestro de Israel, podríamos decir, la persona principal de la Universidad de Israel, tú siendo el maestro de Israel, el hombre más inteligente, ¿no comprendes esto que yo te digo? ¿Piensas que tienes que entrar en el vientre de tu madre y nacer de nuevo? Aún ya tú siendo viejo. No se sabía si la madre de Nicodemo ya estaba bien ancianita o si había muerto. Si estaba ancianita era un problema para Nicodemo, y si había muerto era imposible para Nicodemo ver el reino de Dios. Ahora, Jesús le está hablando de un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede hacerse esto? Fue la pregunta del maestro de Israel. Y es la pregunta de todo ser humano. Este nuevo nacimiento del cual habla el Señor Jesucristo es el nuevo nacimiento de nacer primero en la sexta dimensión, para luego poder ver y entrar en el reino de Dios y vivir por toda la eternidad, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, este cuerpo corruptible, puede heredar el reino de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo, para que en la resurrección de los muertos que han creído en Dios en el pasado y han nacido de nuevo, los cuales se encuentran en el paraíso, la sexta dimensión, en esos cuerpos teofánicos, vengan a esta tierra en la resurrección de los muertos y tomen un cuerpo incorruptible, un cuerpo creado por la palabra de Dios, y entren en ese cuerpo y vivan por toda la eternidad. Ya no será un nacimiento a través de papá y mamá, sino por creación, viniendo de la sexta dimensión de la teofanía con el cuerpo teofánico. ¿Y qué de nosotros los que vivimos? Cuando ocurra la resurrección de los muertos, los que están vivos, los hijos de Dios, que han venido de la séptima dimensión, pero que no han pasado por la sexta dimensión para obtener el cuerpo teofánico antes de llegar a esta tierra en estos cuerpos terrenales, como ya han nacido, han obtenido el nuevo nacimiento por la palabra de Dios al creer en Dios, ya tienen su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, pero todavía les queda este cuerpo terrenal como el suyo y como el mío, el cual es temporero, el cual vino a través de la unión de papá y de mamá, por carne y sangre, por voluntad de varón, lo cual nos dio un cuerpo corruptible y temporero, el cual no puede heredar
el reino de Dios, el cual no puede vivir por toda la eternidad. Ahora, viendo que los hijos de Dios, por el nuevo nacimiento, han obtenido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, necesitan un cuerpo eterno para que con ese cuerpo o espíritu teofánico de la sexta dimensión entren a ese cuerpo y vivan por toda la eternidad, lo cual ocurrirá en la resurrección de los muertos. Ellos resucitarán en cuerpos incorruptibles y estarán alma de la séptima dimensión, espíritu teofánico de la sexta dimensión y cuerpo creado por la palabra de Dios en la resurrección. Estarán los tres unidos, el alma dentro del espíritu o cuerpo teofánico y el cuerpo teofánico con el alma dentro del cuerpo creado en la resurrección de los muertos. Y nosotros los que vivimos ya tenemos el polvo de la tierra en forma humana que será utilizado para la creación del cuerpo eterno que nosotros necesitamos. Por lo tanto, el cuerpo teofánico de cada uno de los hijos de Dios vendrá, entrará en estos cuerpos terrenales que tenemos y lo transformará. Será entonces la transformación de nuestros cuerpos, como dice el apóstol San Pablo. ¿Cuándo? Dice: aquí os digo un misterio, en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa es la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos, en donde todos los hijos de Dios hayan partido en el pasado o estén vivos en el presente, recibirán la imagen y semejanza de Dios que se perdió en el huerto del Edén, en la caída de la raza humana. Por eso el apóstol San Pablo dice en su carta a los Romanos en el capítulo 8, dice de la siguiente manera, verso 28 en adelante: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. No es a todos los que dicen yo amo a Dios, sino a los que conforme al propósito son llamados. ¿Qué propósito? El propósito del divino arquitecto, el cual diseñó su programa y nada ocurre fuera de su programa. Usted ni yo podremos obligar a Dios a que Él haga diferente a lo que Él ya diseñó como arquitecto. ¿Y quieren saber una cosa? Cada uno de nosotros estamos en el diseño del divino arquitecto, en alguna posición de ese diseño. Y es necesario que cada persona reconozca la posición que ocupa en el diseño del divino arquitecto, lo cual es manifestado en la construcción que se lleva a cabo conforme a ese diseño.
Así es que no es del que quiere ni del que corre. No es del que diga, yo amo a Dios y Dios tiene que colocarme en su programa. Si Él no lo colocó a usted, cuando Él estuvo como arquitecto haciendo ese diseño de lo que Él llevaría a cabo, si Él no lo colocó allá en ese diseño, usted podrá gritar, usted podrá pedirle a Dios que lo coloque en su programa y Él no lo podrá colocar a usted. Porque Él ya hizo su programa desde antes de la fundación del mundo. Él no está haciendo nada en este tiempo nuevo, sino lo que Él ya diseñó como divino arquitecto. Por eso, Él no obliga a ninguna persona a que crea en el mensaje que corresponde al tiempo en que Él lo da. Porque Él dijo Jesús, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice para que pueda ser escuchada por los que son de Dios? Lo que la palabra de Dios dice para el tiempo correspondiente en el cual viven los hijos de Dios, lo que dice la palabra es lo que fue diseñado para ese tiempo por el divino arquitecto. Fuera de eso, no tiene otra cosa para decir. Y con eso que da a conocer, los hijos de Dios de ese tiempo reconocen que son hijos de Dios. Reconocen el lugar, la posición que ocupan en el diseño del divino arquitecto. Y entonces pueden ver al constructor, que es el mismo arquitecto, llevando a cabo la obra de construcción y colocando a sus hijos en el lugar que fue diseñado para ellos. No lo va a colocar fuera del lugar que el diseño establece para usted. Así es que todo está programado en el diseño del divino arquitecto. Por eso San Pablo, conociendo esto, él decía, a los que conforme al propósito son llamados. Ese propósito divino, ese diseño del divino arquitecto. Porque a los que antes conoció, usted puede ver que Dios no está conociendo a sus hijos en este tiempo. Los conoció desde antes de la fundación, de la creación del mundo. ¿Dónde? En la séptima dimensión, de donde han venido todos los hijos de Dios, al igual que Dios. Para ser un hijo de Dios, tiene que la persona ser de donde es su padre. Y tiene que venir de su padre. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Puede ver que son predestinados. No es algo que la persona obtiene por creer en una religión o en una secta religiosa o en algún predicador
que salga predicando algunas cosas y salga hablando acerca de Dios. A los que antes conoció también los predestinó. O sea que es algo que Dios está llevando a cabo a la segura. Dios no llama a la gente, Dios no llama a sus hijos para decirle ven para que seas un hijo de Dios, sino que Él llama a sus hijos porque son hijos de Dios. Y los llama ¿a dónde? Los llama al programa que Él diseñó para el tiempo en que ellos están viviendo. No los llama a otra cosa, a otro programa. Dios tiene su programa. Y han sido predestinados. Por eso Jesús podía decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán, no escucharán. Y también podía decir: y nadie las arrebata de mi mano. Algo que ya ha sido predestinado, lo cual está programado en el diseño del divino arquitecto. Por eso, cuando venían a Jesús aquellos doctores de la ley, aquellos fariseos y saduceos, para combatir a Jesús por lo que Jesús predicaba, Jesús le decía a ellos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Por eso ustedes no pueden recibir mi palabra, no pueden oír mi voz, porque ustedes no son de mis ovejas. Y esa sí que era una palabra dura. Decirle a un grupo de personas religiosas que amaban su religión, el judaísmo, que eran personas intachables, personas que ayunaban y oraban y buscaban a Dios, y que Jesús les diga: ustedes no son de Dios. Ellos le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham, y nosotros creemos en Moisés. Jesús les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. ¿No hizo esto Abraham? Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen: no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Es que ellos no comprendían que aquel Jesús de Nazaret que estaba hablando con ellos era el mismo Melquisedec y Elohim que le había aparecido a Abraham en muchas ocasiones. Era el mismo Melquisedec, era el mismo Dios en su cuerpo teofánico que le había aparecido a Abraham. Pero ellos no comprendían esas cosas. No comprendían que aquel Jesús era el segundo Adán, que había venido de la eternidad y había pasado por la sexta dimensión, y que fue el principio de la creación de Dios, el principio, el primero, que fue creado, el primer cuerpo teofánico que fue creado, fue el cuerpo de Jesús de Nazaret, el cuerpo de Dios, creador del cielo y de la tierra. Y desde ese cuerpo teofánico, Jesús, antes de aparecer en el cuerpo físico que nació de la Virgen María, Jesús creó los cielos y la tierra. Toda la creación la hizo Jesús por la palabra, hablando la palabra.
Por eso dice que el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo hecho carne, ¿quién era? Jesús de Nazaret. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho sin Él. O sea, toda la creación la llevó a cabo Dios en su cuerpo teofánico. Por eso dice la Escritura que ese niño que habría de nacer sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el eterno Dios, el cual se movió en su programa, en su diseño, se movió él mismo a su cuerpo teofánico que él se creó, y luego, miles de años después, se movió a este planeta Tierra en medio de los seres humanos y creó en el vientre de María un cuerpo, y ese cuerpo nació y fue llamado Jesús de Nazaret. El ángel dijo que le pusieran por nombre Jesús, porque ese es el nombre de Dios como Salvador, porque Jesús es Redentor, Salvador. Ese es el nombre de Dios para llevar a cabo la redención por su sangre. Por eso Jesús podía decir, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. Estaba en la tierra como hombre, estaba en el cielo como Dios, como Melquisedec, porque Él cubría la séptima dimensión, la sexta dimensión, y esta dimensión terrenal también la estaba cubriendo. Y que estuviera en un cuerpo físico no le impedía para estar también en la sexta dimensión y en la séptima dimensión. Ese era Jesús de Nazaret. A los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Pensaron que era un loco, que era un fanático. Y Jesús decía, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, como los demás hombres, que comían carne y comían un sinnúmero de cosas. Pero Juan comía langostas de estas que se comían en la vegetación, y miel silvestre. Esa era la comida de Juan. Y porque comía en esa forma, pues no tenía dinero para estar comprando comida como los demás seres humanos, pues estaba dedicado en esos 6 meses a la predicación de su mensaje que introducía al Mesías en su primera venida. Él se conformaba con esa dieta, pero las personas pensaban que tenía demonios. Jesús decía, vino Juan que no comía ni bebía, y decían, demonios tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un hombre comelón y bebedor de vino. ¿Usted ve que a la gente no hay cómo complacerlas? ¿Usted ve que Dios no se puede dejar llevar por el deseo de la gente? Porque si Dios le pregunta a la gente, ¿cómo ustedes quieren que sea la primera venida del Hijo del Hombre, del Mesías? Todas las personas, todas las religiones opinarían cada una en la manera, en la forma que ellos desean a su favor. Por ejemplo, si le preguntaban en aquel tiempo a los de la religión tal o cual,
dirían que sea uno de los nuestros, que sea el líder máximo de nuestra religión y que destruya a todas las demás religiones y que ponga en nuestras manos el control del mundo entero. Esa siempre ha sido la aspiración de todas las religiones, de todas las sectas religiosas. Y si Dios cumple lo que Él, conforme al diseño de Él como divino arquitecto, si Él lo cumple como Él lo diseñó, aparece en la tierra que no es de acuerdo a lo que las personas esperaban en sus religiones. Porque una cosa es el diseño de las religiones y otra cosa es el diseño del divino arquitecto. Las religiones han diseñado usando la Biblia. Dios ha diseñado usando sus propios pensamientos. ¿Quién le aconsejó a Dios? Si nadie le aconsejó cuando Él estaba haciendo el diseño de lo que Él llevaría a cabo, nadie se debe meter en lo que Él está llevando a cabo en cada tiempo para protestar en la forma en que Él lo está llevando a cabo. Él no le pidió la opinión a ninguna persona, no la necesita, tampoco en la forma en que Él cumpla lo que Él diseñó. Lo mejor es ver en su palabra lo que Él prometió, lo que Él diseñó y recibirlo en la forma en que Él lo lleve a cabo para así estar de acuerdo con Dios. De otra forma, solamente estaríamos de acuerdo con la religión a la cual la persona asiste, pero no con Dios en la forma en que Él cumple lo que Él prometió. Así aconteció en los días de la primera venida del Hijo del Hombre. Las personas que quisieron estar de acuerdo con la religión de aquel tiempo se colocaron en contra de la forma en que Dios estaba cumpliendo lo que Él diseñó y prometió a través de la Escritura. Vino el Hijo del Hombre que comía y bebía y decían, es un hombre comelón y bebedor de vino. No lo podemos recibir. Es un samaritano y tiene demonios. Se pasa comiendo y bebiendo con los publicanos y con la ramera. Esa era la fama que las religiones de aquel tiempo estaban promulgando para combatir a Jesús, a Emmanuel, a Dios con nosotros, al Verbo hecho carne, a la teofanía, al cuerpo teofánico hecho carne. No sabían que aquel hombre era un hombre perfecto, un hombre que no había venido como los demás seres humanos por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina. Pero a la gente no hay cómo entenderlos. A la gente lo que les gusta es que le aplaudan la religión o secta religiosa a la cual pertenecen y así tenerlos contentos. Pero Jesús no le aplaudió la membresía que tenían la gente de aquel tiempo con las diferentes religiones o sectas religiosas. Y a sus líderes les dijo, si ustedes no creyeran que yo soy, ¿que era quién? El Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Emmanuel, Dios con los seres humanos. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ellos pensaban que no tenían pecado porque tenían sus religiones, eran buenos religiosos, pero tenían el pecado más grande, el pecado de la incredulidad, que es el pecado
real. Porque ¿qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo, si perteneciere a la religión o religiones más importantes de la tierra y no creyeran en la forma que corresponde creer, conforme al diseño divino, cuando Dios lo está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive? ¿De qué le vale al hombre obtener lo máximo aquí en la tierra? De nada le vale al hombre. Todo ser humano quiere hacer la obra de Dios. Y uno que quería hacer la obra de Dios le pregunta a Jesús: ¿qué haré o qué haremos para hacer la obra de Dios? Jesús le dice: que creáis. ¿Creer qué? Porque todo el mundo dice que cree en Dios. Él dice que creáis en el que Dios ha enviado. Esa es la única forma en que el ser humano puede hacer la obra de Dios, conforme al diseño establecido para ese tiempo. La obra establecida por Dios para ese tiempo, la cual se lleva a cabo, y el que dirige esa obra es Dios, el divino arquitecto que se convierte en el divino constructor, y va colocando en esa obra, ya diseñada desde antes de la fundación del mundo, a cada hijo de Dios, en cada edad y en cada dispensación, en el lugar que le corresponde conforme a ese diseño divino. Tenemos la construcción de un templo, la construcción del templo del Señor Jesucristo, un templo espiritual que fue simbolizado en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. En ese diseño del divino arquitecto, usted está representado. Y si usted no está representado allá en el templo que hizo Moisés y hizo también e hizo Salomón, usted no puede tener parte ni suerte en el templo espiritual del Señor Jesucristo, que Él construye como divino constructor en el tiempo que nosotros vivimos, el cual comenzó miles de años atrás. Él comenzó esa construcción, y en nuestro tiempo nosotros tenemos que conocer en ese plano divino, en ese diseño divino, el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué parte de esa construcción se lleva a cabo en nuestro tiempo? ¿Y quiénes somos nosotros en ese templo del Señor Jesucristo? Si usted no sabe quién es, si usted no sabe la posición suya en el templo, en qué lugar del templo usted tiene que estar colocado, usted en ningún momento podrá tener parte en la construcción de ese templo. Pero recordando que ese diseño ha sido hecho por el divino arquitecto desde antes de la fundación del mundo, entonces estamos tranquilos, porque no somos nosotros los que tenemos que decidir en qué lugar, qué parte del templo espiritual es la que nos corresponde a nosotros. Él ya la escogió cuando estuvo haciendo el diseño de ese templo espiritual. Por lo tanto, Él le da a conocer a sus hijos, conforme a ese diseño, la parte del templo en la cual usted fue colocado en ese diseño. Y estando en el tiempo en que Él está construyendo
ese templo espiritual como divino constructor, Él lo llama a usted y lo coloca a usted en la parte de esa construcción que a usted le corresponde, para la cual usted ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. No es que usted se ganó esa posición, no es que usted es muy bueno, no es que usted ora mucho o ayuna mucho, es que usted viene de la séptima dimensión. Usted es un hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, y por eso ha sido predestinado, ha sido escogido, y a los que antes conoció también los predestinó y también los llama para que sean colocados en la posición que Él los colocó en el diseño del divino arquitecto. Nadie se ha ganado esa posición. Él la escogió para usted y para mí y para cada hijo de Dios que ha pasado por esta dimensión terrenal. Por eso dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hemos sido predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser iguales al Señor Jesucristo. Todavía no hemos llegado a ese nivel de perfección. Todavía no hemos llegado a esa estatura, porque todavía tenemos un cuerpo corruptible que tiene que ser transformado para poder habitar alma, espíritu eterno teofánico y cuerpo juntos y vivir por toda la eternidad. Pero hemos sido predestinados para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ser seres humanos eternos, perfectos. Y todo eso se materializará conforme al diseño del divino arquitecto en este tiempo final, cuando el constructor está llevando a cabo la etapa final de esa construcción divina, conforme a ese plano, ese diseño divino, en donde usted y yo recibiremos la imagen divina que se perdió en la caída en el huerto del Edén. Seremos iguales al Señor Jesucristo, iguales al Señor Jesucristo para vivir por toda la eternidad. Por eso Él dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años para comenzar. Es el reino milenial que pronto comenzará. No ha comenzado todavía, pero cuando comience ya tendremos el cuerpo eterno, cuerpo glorificado, transformado, y estaremos ya a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esa fue la imagen y semejanza de Dios que el hombre perdió en la caída, pero que en el fin del tiempo la recupera. ¿Cuándo? A la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, conociendo conforme al diseño del divino arquitecto lo que acontecería en el fin del tiempo, porque Él mismo lo diseñó,
Conforme a ese diseño, Él dijo: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos. Este es el tiempo en que, conforme al diseño del divino arquitecto, son llamados con gran voz de trompeta, con el mensaje final de Dios. Todos los escogidos son llamados y recogidos para luego ser transformados y obtener la imagen y semejanza divina que la raza humana perdió en el huerto del Edén en la caída. Ese es el programa divino del divino arquitecto, en el cual nosotros tenemos la parte más importante. Y la gran voz de trompeta, el mensaje final del Señor Jesucristo, que llama a todos los escogidos, le da a conocer a todos los escogidos, conforme al diseño del divino arquitecto, lo que el Señor Jesucristo, como constructor, está llevando a cabo en este tiempo final. Para que usted reconozca la obra que el divino constructor está haciendo en nuestro tiempo. Una obra, una construcción paralela a la de la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, en su primera venida en el oriente, en la tierra de Israel. Hoy, en el occidente, como el relámpago, la venida del Hijo del Hombre lleva a cabo la construcción que corresponde conforme al diseño del divino arquitecto. En la primera venida del Hijo del Hombre le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo y a los que le preguntaban: el reino de Dios entre vosotros está. Porque allí estaba el Rey de Israel, allí estaba el divino arquitecto y constructor. Y Jesús dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estaba entre ellos. Nicodemo no lo podía ver. Es necesario nacer de nuevo, nacer en la sexta dimensión, para ver el reino de Dios viniendo con poder y gloria, el Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles y llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. Es necesario tener representación en la sexta dimensión, tener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es el ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Porque ese es el ángel del Señor que obra en usted, para defenderlo en todos los sentidos. Cuando lo defiende espiritualmente, evita que usted esté creyendo algo que no es el programa de Dios para nuestro tiempo, y le abre el entendimiento con el mensaje que corresponde al tiempo en que usted vive, y usted comienza a comprender. Y entonces usted dice: pero si esto es lo que yo estaba esperando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos, y el ángel del Señor que acampa en derredor suyo es el que obra para que usted pueda comprender estos misterios del reino de los cielos. Son los misterios del reino de los cielos que corresponden a este tiempo final, los cuales
fueron diseñados por el arquitecto divino antes de la fundación del mundo, y usted fue colocado en ese diseño divino como uno de los escogidos que con gran voz de trompeta sería llamado y recogido en este tiempo final. Nadie puede hacer que una persona sea un escogido, porque ya la persona viene predestinada desde antes de la fundación del mundo para ser un escogido. Lo quieren las demás personas o no quieren las demás personas que usted sea un escogido. Y la evidencia que tendrán los escogidos, que son los verdaderos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, en este tiempo final, será que recibirán la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escucharán la gran voz de trompeta y serán llamados y recogidos y preparados para la transformación de sus cuerpos. Esa será la evidencia que tendrán las personas de que son los escogidos que dijo el Señor Jesucristo que serían llamados con gran voz de trompeta. Nadie los podrá engañar, porque ellos solamente escucharán la gran voz de trompeta llamándolos y recogiéndolos. A ellos no les va a interesar milagros y maravillas, porque ellos saben que el Señor Jesucristo dijo que vendrían muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, que quiere decir falsos ungidos, haciendo milagros y maravillas, señales y maravillas, y hablando hasta en otras lenguas, y engañarían, si fuera posible aún, a los escogidos. ¿Por qué? Porque la persona que se deja llevar por los milagros y las maravillas que vea en una persona para decir que esa persona es un mensajero de Dios, es engañado fácilmente, porque la evidencia de que una persona es un enviado de Dios para cierta edad o cierta dispensación es que Él trae el mensaje de Dios para ese tiempo. Él con su mensaje da a conocer el programa que Dios tiene y está llevando a cabo conforme al diseño del divino arquitecto. Él no estará mostrándole a la gente otra cosa que no sea lo que Dios programó, lo que Dios tiene para ese tiempo. A Él no le preocupará otra cosa. Y los que son de Dios, los hijos de Dios, que vienen de la séptima dimensión, el que es de Dios, oye la voz de Dios, el mensaje de Dios que viene a través del mensajero de esa edad o de esa dispensación. Los demás no lo pueden escuchar, porque no son de sus ovejas. Esa es una realidad dura, pero es una realidad. Jesús lo dijo, y a quien se lo dijo fue a los religiosos de aquel tiempo. Ve usted que no es un asunto de que la persona tenga o no tenga una religión. Los que parecían no tener religión o no ser buenos religiosos en el tiempo de Jesús fueron en su mayoría los que creyeron y recibieron a Jesús como el Mesías, el Cristo prometido para aquel tiempo. Y los grandes líderes religiosos lo rechazaron. ¿Quiénes estaban correctos? ¿Quiénes eran los hijos de Dios entonces en aquel tiempo?
Ve usted que no es por ser religioso o por ser un gran líder religioso que la persona es un hijo de Dios, sino porque es parte del diseño del divino arquitecto desde antes de la fundación del mundo. No hay otra forma. Y ha sido predestinado y escogido desde antes de la fundación del mundo para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ese es el secreto para los hijos de Dios. Así es que no es por el esfuerzo personal, no es por la santidad personal que tenga un individuo, no es por lo que él se pueda justificar. Delante de Dios nadie se puede justificar. Él es el que justifica a sus escogidos. Aquí el apóstol San Pablo lo dice en la carta a los romanos que estamos leyendo. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y no estamos glorificados todavía. ¿Y cómo puede ser esto? Sencillamente, en el diseño del divino arquitecto, ya todo esto está hecho, diseñado, y Dios lo ve a usted. Cuando habla en esta forma, lo ve a usted ya glorificado, aunque no estamos glorificados, pero Él está mirando el diseño del divino arquitecto, y en ese diseño ya usted está glorificado. Pero falta todavía que el arquitecto, como constructor, haga la obra en donde usted es glorificado. Y entonces, cuando eso ocurra, lo que ocurrirá en usted, cuando se vea glorificado, usted con un cuerpo eterno, alma de la séptima dimensión, espíritu de la sexta dimensión, todo eso metido en un cuerpo físico glorificado, transformado, usted dirá: estoy exactamente igual a como el diseño del divino arquitecto dice que yo estaría en este tiempo. Nada ocurrirá con usted que no sea lo que está diseñado por el divino arquitecto. Gracias al divino arquitecto que nos incluyó en su diseño para este tiempo final. En su diseño dice: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, con gran voz de trompeta, con el mensaje final, el mensaje profético para todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, para dar testimonio de estas cosas, del diseño del divino arquitecto correspondiente a nuestro tiempo. Hemos sido predestinados para vivir en este tiempo. Hemos sido predestinados para ser transformados. Hemos sido predestinados para ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y para escuchar la gran voz de trompeta, el mensaje final, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo con el doble ministerio de Moisés y Elías, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos, lo cual nadie lo puede impedir en este tiempo, porque está en el diseño del divino arquitecto. Y podemos decir
Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, en el diseño del divino arquitecto, en la parte más importante de ese diseño. Gracias le damos al divino arquitecto que nos incluyó en su diseño. Por eso estamos aquí. No estamos aquí en este planeta Tierra con el mero propósito de nacer en esta tierra, crecer, comer, dormir, estudiar, luego hacernos de una profesión o de un oficio y después trabajar. Esa vida es la vida común de los seres humanos, pero el propósito del divino arquitecto en su diseño es que estemos aquí para ver lo que en su programa él estaría haciendo conforme a su diseño. Para eso estamos viviendo nosotros en esta tierra. ¿De qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y después pierde su alma? De nada le vale. Así es que no estamos aquí por las añadiduras, sino que estamos aquí para ver y recibir, para buscar y recibir y entrar al reino de Dios, al diseño del divino arquitecto. El reino de Dios entre vosotros está. Conforme al diseño del divino arquitecto. Y nosotros decimos, eso era lo que nosotros estábamos esperando. Fue diseñado por el divino arquitecto. Y hoy en día está siendo materializado en la construcción por el divino constructor. Y nosotros, como piedras vivas, siendo colocados por el divino constructor en la parte del templo espiritual más importante, la parte del occidente, la parte representada en el lugar santísimo del templo que hizo Salomón y del templo que hizo Moisés, en donde fueron colocados los dos querubines de oro que representan el ministerio de los ángeles del Señor, que con gran voz de trompeta llaman y juntan a todos los escogidos. El ministerio de Moisés y Elías en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, conforme al diseño del divino arquitecto. No hay otro diseño mejor que ese diseño. Y nadie podrá obligar a Dios que haga de otra forma que no sea la forma que Él estableció en ese diseño desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros podemos orar a Dios para que Dios haga conforme a lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la Escritura: aviva tu obra en medio de los tiempos. La obra que corresponde al tiempo en que uno vive. Avivarla, o sea, cumplirla, darle vida, materializarla, materializar lo que está en el diseño del divino arquitecto. Eso es lo único que nosotros queremos. Lo que Él diseñó para este tiempo final. Y
el mensaje final, el mensaje profético o testimonio del ángel del Señor Jesucristo es el que da a conocer estos misterios del reino de los cielos, estos misterios del diseño del divino arquitecto, por lo cual le damos gracias a Dios por ese diseño. Dios no está aprendiendo nada, Él lo sabe todo. Él tampoco está tratando de diseñar alguna cosa para Él hacerla. Ya Él lo diseñó todo desde antes de la fundación del mundo. Y hoy, en nuestro tiempo, hace lo que en su diseño está programado. Y usted y yo, si queremos saber algo de Dios, tendrá que ser a través del mensaje de gran voz de trompeta, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo, el cual da a conocer estos misterios. No hay otra forma. Es el único mensaje que impedirá que los escogidos sean engañados, porque es el único mensaje que estará dando a conocer el diseño correspondiente a nuestro tiempo del divino arquitecto, mostrándole al pueblo lo que Dios está llevando a cabo conforme a ese diseño. El mensaje final profético del ángel del Señor Jesucristo no tendrá que desviarse ni a diestra ni a siniestra, sino en todo el diseño del divino arquitecto permanecerá, porque no necesita otros argumentos, no necesita otra cosa que le ayude, porque ese mensaje viene directamente de parte de Dios para dar a conocer lo que Dios tenía diseñado para nuestro tiempo, de lo cual hablaron todos los profetas, de lo cual habló el Señor Jesucristo, de lo cual habló también cada uno de los apóstoles y mensajeros también de las edades del pasado. Dios no está haciendo algo que no sea lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Es sencillo conocer el programa de Dios escuchando la gran voz de trompeta que da a conocer estos misterios del reino de los cielos. Da a conocer el tiempo de la gran cosecha del trigo y de la cizaña, para lo cual dijo el Señor Jesucristo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos ministerios que están en el diseño del divino arquitecto. Estamos en el tiempo en que el diseño o plano del divino arquitecto se está llevando a cabo. Nadie puede evitarlo. No importa que en nuestro tiempo hagan como hicieron en el tiempo de Noé. Los que se pusieron en contra, vino el diluvio luego y se los llevó a todos. Aunque pensaban que sabían mucho de religión, pero no del diseño que correspondía a aquel tiempo. El único que sabía era Noé. Y en el diseño divino estaba la construcción de un arca. Y vino el diluvio y se los llevó a todos excepto Noé y su familia.
Es necesario conocer en el tiempo en que vivimos el diseño del divino arquitecto que corresponde a nuestro tiempo. De otra forma, estaríamos nosotros caminando espiritualmente a ciegas y pensando todas las religiones llevan a Dios. Y hay más de 1000 sectas religiosas y religiones. Pero solamente lo que Él ha diseñado para cada edad, para cada generación, para cada dispensación, es lo único que lleva a Dios. Fuera de eso, lo demás es sectarismo religioso, religiones, fanatismos religiosos y toda cosa envuelta en religiosidad. Lo único que lleva a Dios es lo que Él diseñó para el tiempo en que la persona vive. Si no, Dios hubiera diseñado otra cosa. Es necesario que nosotros comprendamos que solamente será llevado a cabo el recogimiento y la transformación de todos los escogidos bajo la gran voz de trompeta que el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de los 2 olivos, de Moisés y Elías, manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, estarán tocando la gran voz de trompeta. Es la única forma para el recogimiento de los escogidos. Eso está diseñado por el divino arquitecto. Si usted desea otra cosa, será algo fuera del diseño del divino arquitecto. Así es que es necesario que usted conozca el diseño del divino arquitecto para que usted no sea engañado por ningún falso profeta, por ningún falso Cristo, porque muchos hay en este tiempo final. Pero no importa que haya muchos, Dios ha prometido un verdadero profeta, con el doble ministerio de Moisés y Elías, con el doble ministerio de los 2 olivos, para profetizar otra vez, con el mensaje de gran voz de trompeta, y darle a conocer a la raza humana lo que Dios estará llevando a cabo conforme al diseño del divino arquitecto en este tiempo final. No podemos ni engañarnos a nosotros mismos, ni dejarnos engañar. Tiene que ser todo de acuerdo al diseño del divino arquitecto. Por eso estaremos escuchando el mensaje de gran voz de trompeta y conociendo el diseño y materialización del divino arquitecto y constructor, que es Dios. No deseamos otra cosa, solo lo que el divino arquitecto ha diseñado, establecido para nuestro tiempo. Y nosotros solamente podemos decir una cosa: eso era lo que nosotros estábamos esperando y lo que nosotros queremos en este tiempo. El divino arquitecto. ¿Ve usted que todo está preparado? Todo está diseñado. ¿Ve usted que usted no podía creer ni entender por usted mismo si no fuera un diseño, un programa ya establecido de antemano por Dios
en el cual usted fue incluido para comprender en nuestro tiempo ese programa a través del mensaje final. Otras personas han escuchado, pero si no están incluidas en ese diseño, no podrán entender lo que el divino arquitecto en nuestro tiempo lleva a cabo, como en el tiempo de Jesús. No pudieron comprender, pero otros sí comprendieron, le recibieron, y dice: y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un diseño del divino arquitecto, por lo cual nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios de que tuvimos suerte en ese diseño del divino arquitecto. No es que hicimos algo para ser parte de ese diseño, de ese programa, sino que Él nos colocó en ese diseño, y en este tiempo final hemos descubierto, hemos hecho el descubrimiento más grande de todos los tiempos, que éramos hijos de Dios y no lo sabíamos antes. Éramos los escogidos que escucharíamos la gran voz de trompeta y no lo sabíamos, pero ya sí lo sabemos, y le damos gracias al divino arquitecto por habernos incluido en su programa, en su diseño. Gracias, divino arquitecto, que nos colocaste en tu diseño, en tu programa, y hoy estamos manifestados escuchando la gran voz de trompeta en la materialización de tu diseño desde antes de la fundación del mundo. Gracias, divino arquitecto del universo, divino arquitecto de la creación completa. Gracias porque nos incluiste en tu creación. Somos parte de su creación y no lo sabíamos. Es lo más grande que hemos descubierto, porque ¿de qué nos valdría saber, conocer lo que sabemos y no ser un hijo de Dios? Sería muy doloroso, muy triste saber que Dios, el divino arquitecto, diseñó todas las cosas y que no nos incluyó en su diseño. Pero cuando hemos sabido por el mensaje final que nos incluyó, y por esa causa la gran voz de trompeta ha llegado hasta nuestros oídos, hasta nuestra mente y hasta nuestro corazón, y nos ha abierto la mente, el sentido, el entendimiento para comprender estos misterios del reino de los cielos, del divino arquitecto. Cuando esto ha sucedido en nosotros y hemos visto quiénes somos en su programa, ya la vida terrenal para nosotros
tiene un sentido secundario, porque lo primero es el reino de Dios. Por eso Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, las cosas secundarias, serán añadidas. Las añadiduras son buenas después que uno tiene el reino de Dios, pero las añadiduras no pueden hacer que una persona sea o no sea un hijo de Dios. Pero está en el diseño del divino arquitecto para el tiempo final ser manifestados escuchando la gran voz de trompeta. Eso sí hace que seamos los escogidos hijos de Dios, que escucharían la gran voz de trompeta y serían recogidos en este tiempo final. Esa es la garantía que Él nos da. No hay otra garantía para una persona ser un hijo de Dios. Él lo dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Cuál es la palabra de Dios para nuestro tiempo? La gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. No hay lugar a dudas que los escogidos escucharán ese mensaje de gran voz de trompeta, ese testimonio del ángel del Señor Jesucristo, porque está todo diseñado por el divino arquitecto. Gracias al divino arquitecto por su diseño, porque nos incluyó en su diseño, en su plano. Así es que estamos tranquilos, seguros en el programa de Dios. Ya sabemos que es un diseño desde antes de la fundación del mundo, y usted ha sido diseñado para entender el programa de Dios, el diseño de Dios para nuestro tiempo. No crea que es porque usted oró mucho o estudió mucho o que es muy bueno. Hay muchas personas más inteligentes que nosotros, con muchos grados, muchos doctorados. Hay personas también muy buenas en esta tierra. Hay personas también que oran mucho y ayunan mucho en esta tierra. Pero si no están en el diseño del divino arquitecto, en vano me honran, dijo el Señor. Así es que dependemos de ese diseño del divino arquitecto. Gracias al divino arquitecto que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos colocó en ese diseño, en ese plano de lo que Él llevaría a cabo en este tiempo final. Estamos identificados en la Escritura, y Él se identifica en la Escritura cumpliendo lo que Él diseñó para nuestro tiempo. Somos entonces una obra del divino arquitecto, creación divina. Podríamos seguir hablando de quiénes somos conforme al programa de Dios, pero ya ustedes han escuchado suficiente por muchos años. Y
en esta ocasión solamente estamos recordándole a ustedes quiénes somos en el diseño del Divino Arquitecto. Y al saber quiénes somos en ese diseño, no tenemos palabras para darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros en su programa, en su diseño. No tenemos palabras para decirle lo agradecidos que estamos al saber quiénes somos en su programa. Y al no tener palabras, solamente podemos decirle a Dios: gracias, oh Divino Arquitecto, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo en tu diseño para ser lo que somos conforme a tu programa, hijos e hijas del Dios Altísimo, manifestados aquí en la tierra, esperando la transformación o glorificación de nuestros cuerpos. Cuando estemos ya transformados o glorificados, entonces hemos de comprender más ampliamente quiénes somos en ese programa divino. Todavía nos falta entender más de lo que somos en ese programa divino, pero ya con lo que entendemos, ya estamos seguros de quiénes somos. Ya estamos seguros de la transformación que viene para nuestros cuerpos. Porque así fue diseñado por el arquitecto, creador de los cielos y de la tierra y del ser humano. Eso ha hecho por nosotros el arquitecto. El arquitecto primero lo diseñó todo, y de eso que diseñó que no se veía, fue creado lo que se ve. Fue hecho lo que se ve de lo que no se veía, de ese diseño del arquitecto. Él mismo diseñó y después construyó, creó. De lo que no se veía es de donde surgió la creación divina. Hoy en día alguien puede decir: ¿de dónde surgió ese mensaje nuevo? De lo que no se veía, del diseño del Divino Arquitecto. Cualquiera puede decir: pero eso nunca se había escuchado antes, nunca se había visto lo que estamos viendo. Claro que no, no era el tiempo en el diseño del Divino Arquitecto, pero hoy es el tiempo, y por eso hoy se ve de lo que no se veía, lo que en el diseño de ese Divino Arquitecto estaba establecido. Podemos mostrar en el diseño del Divino Arquitecto que todo esto estaba ya programado. Aquí está en la Escritura, y como está en la Escritura, es el diseño
del divino arquitecto. Y por eso, usted y yo lo creemos. Si no fuera el diseño del divino arquitecto, no estaría aquí. Y él no podría hacer nada si no está aquí en la Escritura. Porque la Escritura es y habla lo que Dios diseñó como divino arquitecto para llevar a cabo. Así es que estamos felices y muy contentos de ser una obra del divino arquitecto en su manifestación como constructor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y muchas gracias al divino arquitecto que me permite decirles a ustedes en el diseño divino quiénes somos, por qué estamos aquí, qué está sucediendo en el programa divino y qué estamos esperando. Así es que Dios permita a cada uno de ustedes comprender todo ese programa, todo ese diseño del divino arquitecto que corresponde a nuestro tiempo. Estaremos continuaremos dando a conocer el diseño del divino arquitecto y la obra o construcción del divino arquitecto como constructor. Así es que en esta mañana o en este día nuestro tema ha sido el arquitecto. Y si Dios me da para el próximo tema, la próxima conferencia, el tema, el constructor o divino constructor, completaremos el tema del arquitecto y constructor. Así es que oren mucho por mí para que Dios me dé lo que yo debo hablar para dar a conocer su programa para nuestro tiempo. Yo estaré orando mucho por ustedes para que Dios siga abriéndole el entendimiento a cada uno de ustedes con la palabra, el mensaje del tiempo final, y entiendan gradualmente el programa del arquitecto y constructor que es Dios. Y lleguemos todos a la transformación de nuestro cuerpo para vivir por toda la eternidad, que es la meta de Dios y la meta nuestra también. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dejo con ustedes por aquí al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín, que va a concluir la parte nuestra en esta tarde. Quizás lo que les dice será hasta la próxima, no sé, porque ya él predicó, pero solamente es la despedida nuestra. Y yo les digo, hasta muy pronto. Dios les bendiga, Dios les guarde, y con ustedes, Miguel Bermúdez Marín.